Hoy vamos a compartir bajo el título En el lugar correcto. Y bueno, cuando pienso en el lugar correcto es innegable pues que nosotros aquí en el país una mala publicidad ocasionó que recordáramos un lugar, pero de la forma contraria que esas personas querían que recordaran ese lugar. Sí, ese como, estás en el lugar equivocado, como da vivienda, en el lugar equivocado. Estar en el lugar correcto implica para nosotros bendición. Estar en el lugar correcto implica que Dios nos respalda, a pesar de que en ese lugar correcto pueda venir tormenta, pueda venir adversidad, puedan venir dificultades. Pero mientras tus pies estén plantados en el lugar correcto, entonces la bendición de Dios nunca te faltará y Él te acompañará. ¿Sí? Y Él, en su palabra, pues nos promete incluso llevarnos a esos lugares correctos. Entonces, hoy la primera pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿estás tú en el lugar correcto? ¿Estás hoy en el lugar correcto? ¿En tu vida familiar estás en el lugar correcto? ¿En tu vida laboral estás en el lugar correcto? Entonces, muchas veces eh, en el transitar y en el transcurrir de nuestros días, nos vamos acomodando y nos vamos acomodando y podemos llegarnos a salir de ese lugar correcto. Y vamos a ilustrar esto a partir de la vida de un hombre súper, hiper, mega famoso que un día decidió no estar en el lugar correcto. Y eso lo describe la palabra en, en dos capítulos del libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y el capítulo 12 de, de este libro. Describe cómo David, ese rey espectacular, que la palabra lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, un día tomó la decisión de estar en el lugar equivocado. Y esa decisión de haber salido del lugar correcto le trajo consecuencias a su vida. Y dice en 2 de Samuel 11, capítulo 11, verso 1, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora uno podría pensar, bueno, que hay de malo que hace en la casa de uno. O sea, David había formado a unos líderes. David había construido un ejército fuerte. La nación misma estaba dispuesta a ir y pelear. Es decir, David estaba delegando. Pero uno dice, bueno, ¿y cuál es el lío de delegar? David se quedó en la casa. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, hombre, él no hizo nada malo, entre comillas, él delegó, pero él era la punta de lanza del ejército de Israel. Y describe el texto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Él era rey, él debía haber salido a la guerra y él decidió quedarse en casa. Ahora, hasta ahí aparentemente David no ha hecho nada. Pero esa decisión, no, se quedó en casa porque el hijo estaba enfermo, porque lo estaba cuidando. No, él tenía flojera de ir a la guerra esa vez y él se quedó en la casa. Y dice segunda de Samuel que este acto, este simple hecho de tomar la decisión de quedarse en casa, abrió puertas y volvió a David vulnerable a la tentación. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber,
abrimos puertas al pecado. David, en vez de estar en la batalla, se quedó muy cómodo en la casa y ojo que la sociedad o el descuido nos hacen vulnerables a la tentación. Entonces, David, ¿qué le pasó? Él estaba en el lugar equivocado porque él debía estar en la guerra. A causa de haber estado en el lugar equivocado, David entró en tentación. Y no solo entró en tentación, porque es que estar tentado en realidad no es malo. O sea, que te haga el chocolatico y diga, ay, quiero chocolate, lo quiero, no quiero, pero no me lo voy a comer. Yo soy, no, no me lo como, no me lo como. Aparto el chocolate y suerte, chocolate no te voy a comer. Y ahí no pequé. Pero David no solo cayó en tentación, sino que cayó en pecado. Y no solo pecó, sino que trató de cubrir su pecado, de esconderlo, de tirarlo debajo de la alfombrita, así, barriendo la basurita y echándolo para que nadie la viera. Para que nadie la viera entre comillas. Porque ahora vamos a ver que había muchas personas involucradas y que esas personas conocían del pecado del rey. Y entonces cuando nosotros obviamente pasamos a la estación del pecado, esta estación del pecado nos lleva a tener consecuencias en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, en nuestras vidas hay consecuencias a causa de que tomamos la decisión libre y espontánea, ¿verdad? De pecar. Y todo ocurrió en la vida del rey David por encontrarse en el lugar equivocado. Entonces, en principio, cuando nosotros leemos el verso el primer verso, nosotros nos podemos dar cuenta que aparentemente lo que estaba haciendo David no era malo, era delegar. El tema es que en esas aparentemente cosas correctas que a veces nosotros podemos, entre comillas, hacer, estamos muchas veces, estamos abriendo a veces puertas a que ocurran cosas. Y dice entonces la palabra en el verso 2 al 4 de Segunda de Samuel, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, esa es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, él decide quedarse. Él estaba chévere ahí paseando en el terrado, cogiendo fresco, hacía calor. Y él estaba ahí, caminando, casual. Y ve a esta mujer bañándose. Y bueno, hasta ahí, bueno, la vio, está bonita y tal. Y él ha podido dejar de mirarla y bajarse y decir, no, no, yo soy el rey. Luego mandó a averiguar por ella y ahí tuvo otra oportunidad para no hacer nada porque le dijeron, mira, ella es hija de fulano y es la esposa de fulanito. O sea, ya David sabía que era una mujer casada. Y con todo y eso dice, bueno, vayan allá y tráiganla. Y ella vino y dice específicamente la palabra que David tuvo intimidad con aquella mujer. Y aquella mujer, pues no describe, pues, cómo ella también erra, porque es que ella también comete el error de acceder a las pretensiones del rey, digo, por la presión. ¿Quién se le va a negar al rey? ¿Ya? Pero ella también pudo haberse negado, pero eso es otra historia porque ella no se le negó. Pero él sabía que ella era casada y sabía que el marido estaba en el ejército de él peleando y aún así la tomó. Entonces, el lugar en el que David se encontraba, que no era el lugar correcto, propició, fue la puerta para que él
codiciara y tomara algo que no le pertenecía. ¿Cuántas mujeres bonitas tenía ese reino quizás? ¿Cuántas mujeres hermosas que tampoco se le iban a negar? No, él le interesó fue la casa, la que tenía su esposo, la de, ¿cuántas concubinas tenía el rey? ¿Qué necesidad? Pero el ocio, cuando nosotros nos salimos de la posición en la que Dios nos quiere tener, entonces nosotros terminamos teniendo conductas que están por fuera del orden de Dios. Y sigue diciendo pues la palabra en el libro de Segunda de Samuel, ahí mismo en el capítulo 11, a partir del verso 6, dice que bueno, que David se entera que Betsabé, la chica esta que él miró, él fue con el tiro al blanco, ¡tas! Y la embarazó. Y al darse cuenta de que él embarazó, David dijo, bueno, yo no me puedo, vamos a responsabilizar a este muchachito, vamos a que el marido de ella a ver si le podemos tapar el pecadito para que ella siga con su marido casada, porque hasta ahí no están, entre comillas, supuestamente involucrados los sentimientos de David. Él no estaba enamorado, porque es un hombre, entre comillas, enamorado, no está pensando en que la pareja que ama pierda su bebé o que se lo meta a otro, sino que asume, entre comillas, la responsabilidad por ese amor, ¿verdad? Pero David aquí lo que está es tratando de esconder su embarrada. Dijo, no, no, yo no me voy a hacer cargo de ese muchachito. Y segunda de Samuel 11, 6 al 13 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Geteos, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hizo saber esto a David diciendo, Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, Urías tomó la decisión de cumplir su deber, sus responsabilidades. Y su sentido de la responsabilidad no le permitió bajar a su casa a tener una vida, entre comillas, normal, a pesar de que aparentemente el rey le estaba dando permiso. Y el rey llegó a tal punto de voy a emborracharlo para ver si en medio de la peda este señor decide ir para su casa y está con su esposa. Pero el tipo no fue capaz de coger para allá. Y el deseo del rey era ajá, ¿por qué? Porque es que el hecho de que una mujer también saliera embarazada de un hombre distinto a su pareja, también traía consecuencias sobre ella y ella podía morir a causa de esto. Entonces, este, el rey estaba como embolatado ahí en su locura y tratando de mantener las apariencias para que, entre comillas, según él, no hubiera consecuencias en la vida de Betsabé a causa de ese embarazo y de su
lisura al andar buscando la mujer de su prójimo. Continúa diciendo, segunda de Samuel, capítulo 11, versos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, ahora no era nada más que quería meterle el hijo, sino que ahora lo mandó prácticamente a matar. A matar al hombre que había decidido mantener su posición y su rango de responsabilidad para con el rey y con el reino. Y es que cuando nosotros abrimos la puerta y dejamos que el pecado entre, el pecado nos ciega de tal manera que nos lleva a cometer un error tras otro, tras otro, tras otro. Y entre más tratamos de esconder, entre comillas, nuestros errores, más errores estamos cometiendo en el proceso. Y destruimos la vida a veces de personas que no se lo merecen. Porque ciertamente Urías no merecía morir. Y en el proceso de tratar de encubrir su pecado, Urías muere. Entonces, ya no le puedo meter el cachirulo, la única forma de salvar la vida de esta mujer será, bueno, que se muera el marido, yo me caso con ella para que el niño nazca con un papá legítimo y ya a ella no le hagan nada. Pero toda una visión producto del ensegamiento que trae el pecado en la toma de decisiones. En la toma de decisiones que inician con algo que pareciera tonto, con algo que pareciera normal, con algo entre comillas incluso aparentemente justificable. Les decía en el verso 1 del capítulo 11, dice que él mandó a todo el mundo porque él tenía un ejército entrenado. Él lo que hizo fue que delegó y se quedó en la casa. Y tú decías, ay, sí, es que hay que aprender a delegar, ay, sí, no, es que no es el delegar, no es el problema. El problema era que él tenía que estar con ellos. Ese no era un momento de delegación, era un momento de asumir la responsabilidad. Y el quedarme en el lugar incorrecto, lo que hace es que abre las puertas para que el enemigo obre en mí. Y obró de tal manera en David, ¿sí? Y entonces hasta ahí uno dice, bueno, ahí está el hombre conforme al corazón de Dios. Caramba. No dice hombre y con el corazón igual, sino un corazón bueno, un corazón con cosas positivas, con cosas agradables, un corazón, etcétera. Pero él, hasta ahí David no está siendo consciente, hasta ahí David no está entendiendo la gravedad de sus actos, hasta ahí David no, no entiende o no visualiza que lo que está haciendo es embarrarla y embarrarla y embarrarla. Y dice 2 de Samuel 11:27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, es decir, que hasta el momento no hubiesen habido consecuencias, no significaba, uy, no, Dios feliz allá. Allá, mira, ya está mi hijo, el adúltero, y lo allá. Ah, tan bonito, mi peladito, yo lo quiero mucho. Porque es que David no era cualquiera, David era una persona que conocía a Dios, una persona que estaba acostumbrada a buscar de Dios, una persona que promovía que las personas entraran a la presencia de Dios. Y David se escachuchó, David perdió la visión, David cayó y su caída traía consecuencias.
Dice que a Dios no le agrada el pecado y obviamente él había orado de manera incorrecta. Ahora, en la época de David, este, no estaba el, el proceso de salvación como lo tenemos hoy, lo disfrutamos hoy. ¿Cuántos mandamientos infringió David, por ejemplo, que es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento bajo la ley? No matarás, no codiciarás. ¿Y a cuántas personas implicó David en su pecado? ¿Acaso Joab, el capitán del ejército que mandó a Urías adelante y obedeció la orden del rey para que lo mataran, no cuestionó porque lo mandó el rey? ¿No estaba también incurriendo en un error a causa de eso? Sea, él estaba tratando de tapar las cosas, pero los que fueron a buscar a Betsabé a la casa y se la trajeron, ¿acaso ellos no sabían que el rey estaba obrando mal? Realmente delante de quién le estaba tapando si Dios lo ve todo y si ya habían consiervos y personas alrededor que estaban ahí alcahueteando, porque es que nosotros usualmente en medio de nuestros errores vamos involucrando gente y nos vamos llevando con nosotros a las personas y las consecuencias no solo a veces vienen sobre nuestras vidas, sino también sobre las personas que estamos involucrando en nuestro proceso de pecado. Ahora, ciertamente dice la palabra que hubo consecuencias y que el Señor para que este hombre, porque a veces nosotros estamos haciendo algo mal y todo el tiempo supimos que estábamos mal. O sea, y pasa en esta época de esa manera porque es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, hey, loco, la estás embarrando, loco, que eso no se hace, loco, que por ahí no es, niña, que no hagas eso. Oye, mujer, que te calmes, que por ahí no es. Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos, pero tenemos al Espíritu Santo que todo el tiempo nos está redarguyendo el espíritu. De momento que lo silenciamos y ya no vuelva a decirnos más nada. Pero en la época de David no estaba el Espíritu Santo redarguyéndolo a él. Y David estaba completamente cegado. Y dice la palabra que fue necesario que el Señor le mandara al profeta Naam para que le explicara y le dijera, a ver, David, un hombre que hizo esto, esto y esto, ¿tú qué opinas? Entonces David dice, hombre, que ese hombre la embarró hasta merece la muerte, etcétera. Y entonces cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre, es cuando David se ve y ve su pecado. Y el profeta le dice, y vienen las consecuencias en la vida de David a causa de sus pecados. Y dice 2 Samuel 12:10, dice, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría de Eteo para que fuese tu mujer, no se apartará jamás de tu casa la espada. Trajo violencia, trajo una maldición a su vida. Y segundo dice, el verso 14 más, por cuanto con este hecho hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, las consecuencias no se detuvieron. Y si uno sigue leyendo el libro de Segunda de Samuel más adelante, pues esa misma violencia que llegó y la espada hizo que Absalón, hijo de David, se levantara contra él y hubo muchos conflictos en la casa de David a causa de esto. Por una canita al aire, por no estar en el lugar correcto, por no detenerme ante la tentación, por perseverar en el error. De cuando las consecuencias vienen a causa de nosotros, no solo nos tocan a nosotros, sino que tocan a otras personas. Y ciertamente las consecuencias del pecado de David, podría decirse hoy que no solo
afectaron su casa, ¿no? Su descendencia, sino que afectaron a todo el pueblo. Porque es que el hecho de que un hijo del rey haya querido robarse el reino implicaba a toda la nación. Y a partir de ahí vinieron muchas cosas y consecuencias en la vida de David. Ahora él se arrepiente y como Dios es fiel a su palabra, él no rechaza un corazón constricto y humillado. Dios lo perdona, pues las consecuencias ahí quedaron. Las consecuencias quedaron. Un hijo muerto no se puede resucitar. Una espada, volver mi descendencia una descendencia de guerra, de muerte, todo por decidir irme al lugar equivocado. Ahora tú puedes decir hoy, yo no soy rey, yo ciertamente no soy rey, ciertamente no tengo obligaciones reales y ciertamente podría parecer que tú siempre estarías en el lugar correcto porque tú no tienes por qué estar en la guerra, pero nosotros también podemos estar en el lugar equivocado. ¿Y qué hace que estemos en el lugar equivocado? Lo hace el orden de nuestras prioridades. O sea, el lugar donde nosotros estemos dependerá del orden de nuestras prioridades. ¿Quién podría decir que quedarse en la casa para uno actualmente puede ser un lugar equivocado? Pero sí, quedarte en tu casa puede ser el lugar equivocado. Quedarte trabajando puede ser el lugar equivocado. ¿Cómo así que quedarme trabajando si estoy cumpliendo mi responsabilidad? Puede ser el lugar equivocado, porque cuando te desbalanceas, cuando quedas en desequilibrio, empiezas a abrir puertas. Y la única forma en que tú estés alineado y que te mantengas en el lugar correcto es que tus prioridades estén en equilibrio. Entonces, Dios establece prioridades, ¿sí? Y la primera prioridad que debemos tener nosotros, nuestra primera prioridad debe ser Dios. Nuestra primera prioridad debe ser Dios. Y si Dios no es tu prioridad, entonces tú estás en problemas, ¿sí? Dice la palabra en Mateo 6:33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ada, ¿me estás diciendo que la prioridad mía como creyente está metida en la iglesia? No, yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, tu prioridad debe ser primero Dios. Y cuando Dios es lo primero en tu vida, es decir, tú estás buscándolo en oración, tú estás buscándolo a través de la lectura de su palabra, tú no sales de tu casa, tú no te mueves de tu casa sin orar y sin pedirle a Él que te acompañe y que te dirija. Entonces, cuando Él es tu prioridad y cuando Él te dirige, entonces tú vas a estar en el lugar correcto. La segunda cosa que es una prioridad en nuestras vidas es nuestra familia. Nuestra familia. Cuidar de nuestra familia es una responsabilidad para nosotros. Si nosotros no cuidamos nuestra familia, entonces dice Primera de Timoteo 5:8 que podríamos estar negando incluso nuestra fe porque es un deber que Dios estableció para nosotros. Dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es una responsabilidad de nosotros cuidar de nuestra familia, ¿sí? Entonces el orden es Dios, la familia. En tercer lugar viene el trabajo, ¿sí? El trabajo. El trabajo, y dice la palabra que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer como para Dios y no para los hombres. Entonces, nosotros no podemos dejar que este tercer elemento que aparece, que es el trabajo, nos robe el lugar que tiene Dios y que tiene la familia. Por eso les decía ahorita, o sea, puede que yo esté en el trabajo y esté en el lugar equivocado, porque llega un momento en que me absorbe tanto el trabajo que descuido a Dios y descuido a la familia, ¿sí? Después del trabajo, como cuarta prioridad, viene la parte ministerial, la parte del servicio a Dios y otras actividades. Entonces, mientras mi vida se encuentre en balance, en las prioridades estén equilibradas, en las que yo no rompa el equilibrio entre cada una de ellas, que no le dé más espacio al trabajo que a la familia, o al ministerio que al trabajo, o al trabajo que al ministerio, y así sucesivamente, Dios nos va a ayudar a permanecer, que nuestros pies siempre estén en el lugar correcto. David tenía una responsabilidad con Dios, con el pueblo, con la iglesia, con todo el mundo. Decidió quedarse en la casa flojeando. Y así hemos hecho algunos de nosotros a veces. Hemos dejado a veces el trabajo tirado para hacer cosas que debimos hacer en otros momentos, que hacen parte de otra prioridad, pero que no lo podemos dejar tirado con esa excusa, que somos personas que debemos ser responsables, porque eso nos invita a Dios a ser responsables. Pero tampoco nos podemos exceder en el trabajo descuidando a la familia. Tampoco podemos escoger de excusa a la familia para hacer cosas que no están bien en nuestro trabajo. ¿Y quién nos hace ver todas esas cosas? ¿Y quién nos permite discernir lo bueno de lo malo? ¿Y cuándo puedo estar equivocándome de lugar? El Señor. Y por eso Él debe ser el primero en nuestras vidas. Y su Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos relacionamos con Él, nos redarguye y nos lleva a que nuestra vida siempre esté en orden. Pero entonces yo puedo decirme a mí mismo, puedo engañarme y puedo seguir pensando que no estoy haciendo mal, que yo simplemente delegué, que yo simplemente decidí compartir este espacio y este y otro. Dios desea que tú y yo estemos parados en el lugar correcto sin consecuencias negativas. Ahora, si yo decidí desviarme, si yo he estado en el lugar equivocado, si ya tengo las consecuencias, afortunadamente tenemos la opción del arrepentimiento. Afortunadamente puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y lo tremendo de esto es que David permaneció con Betsabé. O sea, es decir, dentro de su arrepentimiento, pudo permanecer con ella. Lo que significa que si tú tomaste una decisión que implica a otros y saliste y te fuiste, etcétera, tú puedes seguir tu vida siempre que te arrepientas y que ordenes las cosas. Tenemos que poner nuestra vida en orden. Y Dios desea que tú y yo podamos ordenar nuestras prioridades. Y que así como el rey se equivocó
y pudo y sintió el arrepentimiento y otra vez estableció y organizó su vida, tú y yo ordenemos y organicemos nuestra vida. Y que escuches al Espíritu Santo que te ha estado constantemente guiando y te ha estado redarguyendo, pero has perseverado en las decisiones que has tomado, a pesar de que Él te ha hablado. Entonces, colocada nuestra vida en equilibrio de nuestras prioridades, la bendición de Dios permanecerá y nuestras vidas estarán en el lugar correcto. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, papito, porque tú eres bueno. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias por recordarnos, Padre bendito, que nuestros pies deben estar plantados en el lugar correcto, en el lugar que tú nos estableces y que tú nos guías, Señor. Gracias, Padre bendito, porque estás en nosotros, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras debilidades, Señor. Te presentamos, Padre Santo, nuestras, Padre bendito, necesidades, Señor, emocionales, nuestras necesidades físicas, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor. Hoy clamamos a ti para que tú, Señor, nos ayudes a tener en equilibrio nuestras vidas, Señor, para que haya balance, Señor, en cada una de las decisiones que tomamos, para que por hacer una cosa no descuidemos otra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Tu palabra dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para que los tiempos se alineen, Señor, a tu voluntad, se alineen a las prioridades que debemos tener en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque a través de él, Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de discernir, Padre bendito. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Rompe el velo, Señor, si hay algo que debemos observar que no estamos observando, Señor. Si hay algo que nos mantiene ciego, trae vista a nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.